tu Santo Espíritu de Dios, te pido, Señor, que tú me unjas de una manera especial. Oh Padre Santo, que cada palabra que salga de mi boca sean palabras de edificación, sean palabras de bendición, sean palabras, Padre Santo, de fe, que sean dirigidas por tu Santo Espíritu. Oh Padre Santo, habla nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento y por esta oportunidad que tú nos permites, Señor. Todo te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, y lo declaramos hecho conforme a tu palabra. Bendecido el santo nombre de Jesús. Amados hermanos, muy buenas tardes. Primeramente, Dios me lo bendiga. Hoy estamos predicando la segunda parte de El poder de la oración, parte 2. En esta tarde seguiremos hablando sobre el tema de la oración, que es un tema muy importante para nuestra vida espiritual. La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, orad sin cesar. Y nos dice en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quiero que usted sepa, amado hermano, que la oración es tan natural y necesaria al cristiano como la respiración. Ningún cristiano puede permanecer vivo espiritualmente por mucho tiempo sin la oración. Así como un hombre no puede vivir por mucho tiempo bajo el agua. El que profesa ser cristiano y no tiene una comunión íntima con Dios el Padre por medio de la oración es cristiano solo de nombre. Muchos de nosotros queremos obtener victorias sin sacrificarnos. Queremos disfrutar de una relación viva con el Señor sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Queremos tener paz, pero sin meditar en la palabra de Dios. Queremos gozo, pero muchas veces no queremos obedecer. También queremos crecer espiritualmente. Queremos conocer al Señor. Queremos tener confianza continua en Él, pero sin negarnos a nosotros mismos. Yo quiero que usted entienda, amado hermano, que me escuchen esta tarde, que tener comunión con el Señor significa que debemos negarnos a nosotros mismos, nuestros gustos, los deseos de la carne. Debemos acostarnos más temprano, ver menos televisión, organizarnos mejor. Si no aprendemos a negarnos a nosotros mismos, no vamos a poder crecer en Cristo, ni tampoco disfrutaremos de la persona de Dios. Cuando Cristo se levantaba, nos dice la palabra de Dios que era bien oscuro. Los evangelios hacen esta observación. No era ni siquiera de día. Nadie hacía cosas así. Además, Jesús quería estar solo. Jesús buscaba un lugar y una hora en la que nadie lo pudiera interrumpir. También nos habla la palabra de un hombre llamado Isaac en Génesis 24, que también salía a meditar al campo. Era un hombre que buscaba la comunión con nadie más que con Dios. Dice la Biblia que Jesús nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas en 1 Pedro 2:21. ¿Qué significa esto? Que debemos seguir su ejemplo. Jesús, en los días que anduvo en la tierra, oraba a su Padre. Nosotros debemos también orar al Padre en el nombre de Jesús, buscar su gloria. Jesús madrugaba y nosotros como cristianos debemos imitarlo, porque Él nos da ejemplo para que sigamos sus pisadas. La palabra de Dios también nos enseña en Daniel capítulo 6 versículo 10 que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel era el segundo después del rey. Daniel tenía un país que tenía que administrar. Pero Daniel no oraba una sola vez al día. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel necesitaba la dirección del Señor y mucha sabiduría para poder dirigir
y hacer el trabajo que le había encomendado el rey. Ahora, ¿por qué nosotros debemos orar? Dios nos ordena que oremos. Hay amonestaciones, como dice, orar sin cesar. Da gracias en todo. Velar y orar. Y orar al Padre. Esas son numerosas partes en la Biblia donde nos habla acerca de la oración. Usted no puede ser una persona obediente a Dios y no vivir una vida en oración. Si usted no vive una vida en oración, usted nunca va a poder ser obediente a Dios. Amén. Segundo, cuando nosotros oramos, nosotros crecemos espiritualmente. Cualquiera que ora está hablando con el Señor. Cualquiera que está hablando con el Señor está en su presencia. Y mientras más tiempo nosotros pasamos en su presencia, nosotros todos mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, nosotros somos transformados de gloria en gloria. Aleluya. Y somos transformados por el Espíritu del Señor. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted alguna vez ha visto una persona que pasa mucho tiempo buscando la presencia de Dios sinceramente y fervientemente y que no crezca espiritualmente? Claro que no. Por otro lado, ¿ha visto usted a alguien que no está acostumbrado a la oración que sea espiritual? ¿Verdad que no? Pasar tiempo con Dios en la oración nos ayuda a crecer a su imagen. Número 3. La oración nos protege del poder del diablo. Imaginémonos a Cristo y a los apóstoles en el huerto de Getsemaní. Mientras están entrando al huerto, algunos discípulos se quedan cerca a la orilla. 3 le acompañan al interior al tiempo que él va aún más adentro y se arrodilla en oración. Volviendo a sus discípulos, él los encuentra ya dormidos. Les pregunta, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y mire lo que le dice el Señor. Velar y orar. Esto se encuentra en Mateo capítulo 26, versículo 40 en adelante. El Señor le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cristo vuelve a los discípulos un total de 3 veces. Y cada vez que los encuentra durmiendo, cada vez que vuelve los encuentra durmiendo. ¿Usted no se ha dado cuenta que en el momento de la prueba, Cristo soporta la prueba y los discípulos no? El Señor le dijo a los discípulos, oren para que no entren en tentación. Cuando dijeron que Pedro era uno de los que andaba con Jesús, Pedro lo negó. ¿Sabe por qué Pedro lo negó? Pedro no estaba firme en la oración. Jesús pudo llegar hasta la cruz del Calvario porque Jesús tenía una relación con el Padre. Jesús pasaba tiempo con el Padre. Y en el momento de la prueba Jesús pudo vencer la tentación porque Jesús estaba sometido a la obediencia, en obediencia al Padre. Por ser el Mesías, Jesús sabía que necesitaba esa comunión constante con su Padre, el cual le daba la fuerza en cada tentación y prueba. Al igual que Cristo, mientras más íntima sea nuestra comunión con el Padre, tanto más frecuente y ferviente serán nuestras oraciones y seremos también más fuertes espiritualmente. El diablo está obrando cada día más para invadir la vida de los que creen en el Señor. Si nosotros como cristianos, como iglesia, como pueblo de Dios queremos vivir en victoria, debemos de permanecer en la oración. Hay algo muy importante. Jesús dijo algo muy importante y vamos a buscarlo en el libro de Marcos capítulo 9. Nosotros
recibimos poder a través de la oración. Marcos capítulo 9. Vamos a empezar. Bendecido el santo nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Vamos a empezar en el versículo 14. Marcos capítulo 9, vamos a empezar en el versículo 14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tu discípulo que lo echasen fuera y no pudieron. Yo quiero que ustedes vean que al versículo 29. Vamos a empezar en el 28 y el 29. Dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aquí podemos ver la palabra clave, oración y ayuno. Hay demonios. Hay diferentes tipos de jerarquía. Y hay demonios que no van a salir si no es con oración y ayuno. Nosotros recibimos el poder de Dios a través de la oración. Y si lo completamos con el ayuno, tenemos cada día más victoria. Hay demonios que no van a salir de la vida de la persona a menos que usted ayune y ore. Es importante la oración para derribar toda altimaña del diablo, todo lo que se levante. Usted tiene la potestad. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero nosotros necesitamos estar en oración con el Padre en el nombre de Jesús. Entonces el Espíritu Santo hace la obra. En cierta ocasión, veamos también acerca del poder dado a los discípulos en cierta ocasión. Dice la palabra de Dios que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. El hecho de que Dios ha prometido escuchar y contestar las oraciones de su pueblo nos asegura su poder, el cual está al alcance de aquellos que mantienen un contacto vivo con Él por medio de la oración. Como dijimos en la primera parte del poder de la oración es hablar con Dios y Dios con usted. La oración trae plenitud de gozo. ¿Qué fue lo que le trajo gozo a los discípulos en la casa de María cuando Pedro fue librado de la cárcel? Ellos habían orado fervientemente y sus oraciones fueron contestadas. No debemos olvidar que la oración no es solo un deber cristiano y una protección del poder del diablo, sino también es un manantial de gozo para todos los santos, para todos los hijos de Dios. Este es un gozo que no se puede obtener de ninguna otra manera, sino a través de la oración. Es la manera que nosotros mantenemos nuestra relación con Dios. Ahora, la palabra de Dios también nos da ejemplo del poder de la oración. En Primera de Reyes, en el capítulo 17, empezando en el versículo 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y en 1 Reyes 18 lo dice: entonces Elías dijo acá: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye.
Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Yo quiero que usted entienda que cuando Elías oró la segunda vez, cayó lluvia. Ahí vemos el poder de la oración. Cuando usted ora fervientemente, consistentemente, Dios honra su palabra. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, nos dice en el versículo 10 y el 22, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía hacer antes. Y Daniel le dijo al rey: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente aún delante de ti, oh rey. Yo no he hecho nada malo. Vea usted el poder de la oración. Daniel era un hombre que buscaba de la presencia de Dios. Daniel lo daba 3 veces al día, no solamente una vez. Daniel lo daba de rodillas. Daniel se humillaba ante su Dios, y Dios lo libró del foso de los leones. Cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios está con nosotros como poderoso gigante. ¿Qué pasó con Jonás? Dios lo mandó a Nínive a que predicara, pero Jonás por su desobediencia no fue, y Dios hizo que un pez se lo tragara. Pero nos dice la palabra de Dios que Jonás oró y Dios lo sacó del vientre del pez. Y dice Jonás: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y dice la palabra: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Alabado sea el santo, ¿no? Hay poder en la oración. Si el pueblo de Dios supiera el poder que hay en la oración, no estaría viendo tanta televisión, no estaría pasando su tiempo hablando en contra de los pastores. Estarían buscando de la presencia de Dios. Dios movería los problemas, Dios movería montañas, Dios sanaría a los enfermos, Dios libertaría a los cautivos, porque hay muchas personas que están atadas por el diablo, pero es a través de la oración que nosotros obtenemos el poder. El rey Ezequías oró y Dios le añadió 15 años a su vida. Eso está en Segunda de Reyes. Vamos para allá, vamos a leerlo. En Segunda de Reyes, capítulo 20. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Bendecido el santo nombre de Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer del 1 al 6. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Aquí vemos Ezequías que se humilla ante la presencia de Dios y le dice a Dios que él ha andado con corazón íntegro delante de él. Aleluya. Y que él ha hecho las cosas que le agradan a Dios.
Y Dios le dice al profeta Isaías que le diga que Dios le va a añadir 15 años más de vida. Ahí vemos el poder de la oración. Cuando nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios y reconocemos quién es Dios, Dios hace la obra. Hay un versículo muy bello en la palabra de Dios, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Nos dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, oiga la palabra, oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios quiere que su pueblo se humille, que su pueblo ore, que su pueblo hable con él, y que su pueblo cambie sus malos caminos, que comience a andar en rectitud. Cuando el pueblo de Dios comienza a andar en rectitud, entonces Dios perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra, bendice nuestro hogar, nos bendice a la entrada y también nos bendice a la salida. Bendecido el santo nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros podemos permanecer en el Señor para que nuestras oraciones sean contestadas? ¿Qué tenemos que hacer? En el Evangelio de Juan, capítulo 15, vamos a leer el versículo 7, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Juan, capítulo 15, versículo 7. Nos dice la palabra de Dios: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bendecido el santo nombre de Jesús. Pedid todo lo que queréis y os será hecho, si permanecéis en mí. Quiere decir, aquí está hablando el Señor acerca de una relación íntima. Y esa relación íntima solamente se puede cultivar a través de la oración, a través de la palabra, a través de la obediencia. Entonces podemos pedir lo que queremos y será hecho. En 1 de Juan 3:22 nos dice: y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. La semana que viene voy a tocar la última parte del poder de la oración, parte 3, donde estaré hablando por qué hay oraciones que Dios no contesta, qué impide que nosotros podamos recibir lo que le pedimos a Dios. Y todo lo que vamos a hablar en la tercera parte del poder de la oración va todo aprobado por la palabra de Dios. Como siempre digo, si no está en la palabra de Dios, entonces no es de Dios. No es lo que el hermano Martínez piense, no es lo que el pastor diga, es lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra guía. Bendecido sea el santo nombre de Jesús. Santo, santo, santo. Denle un aplauso a Cristo en esta tarde. La oración debe de ser importante en nuestras vidas, porque también fue importante para nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigas sus pisadas. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Bendecido el santo nombre de Jesús. Si Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús referente a la oración? Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios.
Nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vemos que Jesús se levantaba muy de temprano, muy oscuro, podemos decir entre las 2 y 4 de la mañana. Entonces, si Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos su pisada, nosotros debemos de poner a Dios en primer lugar cuando nos levantamos, y debemos levantarnos de madrugada a buscar la presencia de Dios, es dándole la prioridad a Dios. Vamos a Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Lucas capítulo 6, versículos 2 y 3 dice: en aquellos días él, refiriéndose a Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿A dónde se fue? Se fue al monte. ¿A qué? A orar. ¿A quién? A hablar con el Padre. Y pasó la noche orando a Dios. Ahora, había una razón por la que Jesús estuvo orando toda la noche. Versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Quiere decir que Jesús pasó la noche orando, estuvo buscando la dirección del Espíritu Santo para el otro día poder elegir a sus 12 discípulos. Y uno de ellos era Judas el Iscariote. Y es importante que hoy en día también la iglesia, antes de elegir líderes, no los elija porque son amigos o porque les conviene, sino que en la iglesia, cuando se va a elegir a alguien para un cargo, debe la iglesia orar y ayunar para que el Espíritu Santo sea el que dirija a los líderes de la iglesia y a los que van a ser partícipes de la obra del Señor. Bendecido el santo nombre de Jesús. Entonces aquí vemos que Jesús oró toda la noche y al otro día eligió los discípulos cuando llegó la mañana. Quiere decir que Jesús estaba buscando la dirección del Padre. Y nosotros como cristianos debemos de hacer lo mismo. Bendecido el santo nombre de Jesús. Aleluya. Muchas personas dicen que debemos dar de rodillas. Jesús también oró de rodillas. Y nosotros debemos de seguir su paso. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 41. Marcos capítulo 6, versículo 41. Nos dice la palabra de Dios: entonces tomó los 5 panes y los 12 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y saciaron. Jesús, antes de dar la comida, primeramente los partió y los bendijo. Es muy importante también enseñarle a nuestros hijos que antes de comer, oren por la comida, para que Dios también la bendiga. Bendecido el santo nombre de Jesús. Santo, santo, santo. Le damos gracias a Dios por este día, porque el Señor está hablando en nuestras vidas a través de este tema tan importante, que es el tema del poder de la oración. Bendecido el santo nombre de Jesús. Vamos al libro de Mateo capítulo 14, versículos 22 y 23. Nos dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca
e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y el versículo 23 nos dice, despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Es muy importante nosotros apartarnos, tener un rinconcito donde nosotros estemos a sola con Dios, donde nosotros podamos abrir nuestro corazón a Él y Él pueda hablar a nuestras vidas. Necesitamos ese lugar aparte donde podamos hablar con Dios. Bendecido el santo nombre de Jesús. Santo, santo. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo de cómo debemos llevar nuestra vida de oración. Ahora, la postura que adoptamos al orar es importante. Aunque en la Biblia aparecen algunos casos donde la gente se puso de pie para orar, en la mayoría de los casos las personas se arrodillaban ante el Señor y a veces se postraban sobre sus rostros. En las Escrituras vemos personas que se arrodillaron. Por ejemplo, Salomón se arrodilló en la dedicación del templo. Usted sabe que David quería construir el templo a Jehová, a Dios. Pero Dios le dijo que no, que él había peleado en mucha batalla y había derramado demasiada sangre. Pero le dijo que su hijo Salomón se lo iba a edificar. Y cuando Salomón hizo la edificación del templo, él se arrodilló. Daniel se arrodillaba 3 veces al día también. En Lucas 22:41, Jesús también se arrodilló para orar al Padre, al Dios Padre. Esteban también, cuando fue apedrado, también se arrodilló. Y Pablo, antes de partir, también nos dice la palabra que se arrodilló en Hechos 21:5. Todo cristiano humilde debe decir: doblo mis rodillas ante el Padre. Aleluya. Jesús es nuestro ejemplo. Y nosotros debemos seguirlo dando. Ahora, yo quiero darle a ustedes algunos consejos para aquellos que quieran empezar a orar de madrugada. Yo les voy a ser honesto, en mi vida personal, después que yo he empezado a madrugar en la mañana, a buscar de Dios antes oscuro, antes que amanezca, he podido ver la gloria de Dios. Hace poco tiempo que estoy haciéndolo y quiero decirle, amados hermanos, que la gloria de Dios se está manifestando de una manera poderosa. Esta semana oré por una persona que estaba depresiva, una persona que no podía dormir de noche, y quiero que usted sepa que cuando oré en el nombre de Jesús, Cristo lo libertó. Dice que llegó a su casa y durmió como un niño. Tenía mucho tiempo con depresión, con desánimo, con deseo de no vivir. Y después que oramos en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo lo libertó. Yo quiero que usted entienda que hay poder en la oración. Cuando nosotros le damos a Dios la prioridad en nuestras vidas, es imposible que Dios nos rompa cadenas. Al siguiente día le dije que le iba a dar unas escrituras para que la leyera. Pero ese mismo día lo llamé en la tarde, le di las escrituras, la leyó. Este muchacho había conocido al Señor, pero se había apartado. Al siguiente día me dijo que leyó todas las escrituras que le di acerca del bautismo del Espíritu Santo. Pero sentí en mi espíritu que el Señor me decía que tenía que reconciliarse con Él primeramente. Le dije, vamos a hacer la oración de reconciliación. Y después que hagamos la oración de reconciliación, tú vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Después que hicimos la oración, oramos para que él recibiese el bautismo del Espíritu Santo. Y yo quiero que usted entienda que en ese momento comenzó a sudar. Y comenzó a orar y de repente comenzó a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Cuando nosotros le damos la prioridad a Dios, es imposible que Dios no te use. Hay personas que dicen hoy en día: Dios mío, yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú entiendas que no es simplemente estar en un púlpito y predicar el evangelio. Usted puede predicar la palabra de Dios donde usted trabaja.
Usted puede predicar la palabra de Dios donde usted camine. Y cuando va caminando comienza a orar. Señor, bendice a esa persona. Quebrante ese corazón. Trae a los pies de Cristo. Inmediatamente usted está intercediendo por esa alma. Es a través de la oración. Hay poder en la oración. Y nosotros necesitamos ejercitar el poder de la oración. Bendecido el santo nombre de Jesús. Este varón se reconcilió con el Señor a través de la oración. Este varón fue libertado en el nombre de Jesús a través de la oración. Este hombre recibió el bautismo del Espíritu Santo a través de la oración. Quiero que tú entiendas que hay poder en la oración. Y cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, es imposible que Dios no haga su obra. Bendecido el santo nombre de Jesús. Oh Señor, mi alma te alaba, Señor, mi alma te glorifica. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendecido sea tu nombre. Si usted quiere ver la gloria de Dios, comience a madrugar. Y le aseguro que su vida más nunca va a ser la misma. Ahora, yo quiero dar unos cuantos consejos a aquellas personas que están interesadas en crecer en Dios. Este es un mensaje para aquellos que quieren ver la gloria de Dios. Si usted no quiere ver la gloria de Dios, entonces este mensaje no es para usted. Pero si usted quiere ver el poder de Dios manifestándose en su vida, hoy usted va a aprender cómo hacerlo. Cómo nosotros podemos poner en práctica el madrugar. Les voy a dar algunos consejos y espero que lo apunten, amados hermanos. Primeramente, nosotros debemos acostarnos temprano. No es posible que nosotros madruguemos cuando nos acostamos tarde, porque el cuerpo está cansado. Entonces el primer paso es acostarse temprano. Si nos acostábamos a las 10, vamos a acostarnos a las 9. No debemos, segundo paso, nosotros no debemos poner una meta demasiado elevada. Debemos empezar poco a poco. Por ejemplo, si usted se levantaba a las 6 de la mañana, levántese a las 6:30. Si se levantaba a las 7, a las 6:30. Para que usted vaya cogiendo equilibrio. Para que usted pueda poco a poco llegar a levantarse más de madrugada. Tercer paso. Nosotros tenemos que ser equilibrados. Tenemos que procurar dormir lo suficiente. El cuerpo necesita por lo menos 8 horas de descanso. Cuarto paso. Debemos ser perseverantes. Tenemos que continuar con un horario y mantener un hábito de madrugar. Esto es cuestión de tiempo y práctica. 5. Punto muy importante. Tenemos que vencer las tentaciones nocturnas de noche. Muchas veces nos ocurren cosas interesantes que vamos a hacer la noche. Si usted pone a hacer otras cosas que no debe estar haciendo, no va a poder madrugar. Nosotros como cristianos tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y los intereses del reino de Dios. Tenemos que aprender a sacrificar la poca vida por la vida abundante que es en Cristo Jesús. Paso número 6. No te desalientes. Si fracasas un día, 2 o 3, no tires la toalla. Mantente perseverando. Van a haber momentos que te vas a debilitar. Van a haber momentos que vas a fallar, pero no tires la toalla. Tienes que continuar. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y el que persevera en la oración es el que va a recibir victoria en el Señor. Si nosotros deseamos crecer en la gracia, tenemos que buscar al Señor en primer lugar. Pregúntate tú mismo, ¿cómo ha sido tu experiencia con el Señor hasta ahora? En este momento hay algunas personas que a lo mejor están diciendo, yo no necesito madrugar. Pero yo quiero decirte que lo cierto es que cuando llega la noche apenas tienen contacto con el Señor. Y si lo tienen es en medio de muchos cansancios. Si nosotros como iglesia queremos tener impacto en las personas que no conocen al Señor,
Debemos estar muy expuestos a la presencia de Dios. Solo así le reflejaremos a Él. Si las iglesias quieren reuniones llenas del Señor, si quieren ver el poder de Dios manifestándose, deben de alimentarse de la palabra y la oración, para así nosotros poder compartir con los hermanos la riqueza de Cristo. Bendecido el santo nombre de Jesús. Aleluya. La semana que viene vamos a terminar con el poder de la oración. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a continuar con el poder de la oración parte 3, donde estaremos hablando cuáles son las oraciones que Dios contesta y por qué hay oraciones que Dios no contesta. También estaremos hablando si Dios contesta las oraciones rápido o no. Todo va a ir basado en la palabra de Dios. Vamos a orar en este momento. Le doy gracias a Dios a todos los hermanos que se han sintonizado en esta tarde. Dios los continúe bendiciendo rica y abundantemente en el poderoso nombre de Jesús. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, por esta oportunidad que tú me has permitido, Señor, de traer palabra de vida a tu pueblo, Señor. Te pido por cada hermano, Señor, que ha escuchado este mensaje. Te pido que lo continúe bendiciendo, Señor, que lo continúe fortaleciendo, Señor, para que siga creciendo, Señor, en tu poder y en tu gracia, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayude a continuar para poder seguir creciendo en el poder de la oración, Señor, para que nosotros podamos ser luces en medio de las tinieblas, Señor, y que tu gloria sea manifestada en todo el mundo, Padre Santo. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, Señor. Oh, Padre Santo, te damos toda gloria y toda honra en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia que te invito ya dice, amén. Amén.